Ahora de viva voz, Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el InfoDF. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Don Ricardo, muy buenos días a usted y a todo su auditorio. Pues es un gusto este lunes por la mañana platicar con usted y sobre todo de un tema que me parece que va a cambiar la vida de la ciudad, que es la Asamblea Constituyente. Desde el punto de vista del InfoDF, ¿cuáles serían los temas sustanciales que deben contenerse en la nueva Constitución, la primera Constitución para la Ciudad de México? Exactamente, don Ricardo. El primero, me parece, es que esta Asamblea viene discutiendo las reglas, cómo va a funcionar, y a partir de las cuales va a discutir este primer texto mandado por el Ejecutivo local, por el jefe de gobierno, y a partir de ahí me parece que una de las primeras definiciones tendrá que ser que se convierta en una asamblea constituyente abierta, es decir, que utilice el paradigma del Parlamento abierto precisamente para generar un mecanismo que permita la consulta, que permita la participación ciudadana, que permita que toda la información que se genere, tanto en las comisiones como en el mecanismo de consulta, que es como una especie de órgano de gobierno, y en todas las instancias que pueda tener, tanto administrativas como sustanciales, la información para que nosotros los ciudadanos que vamos a vernos, digamos, de alguna manera implicados en la nueva relación que genere la Constitución, podamos participar, tengamos una incidencia en ella, podamos conocer lo que se hace, podamos conocer el presupuesto que tiene, porque sé que hay toda una discusión en términos precisamente de la operación, que conozcamos sobre la información de los legisladores y los servidores públicos, que esta información más o menos se actualice de manera periódica, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con las decisiones fundamentales, que sean datos abiertos, los cuales podamos reutilizar, puedan ser portables y podamos generar inteligencia colectiva. Además, me parece una cosa interesante. Necesitamos saber, por ejemplo, todo el perfil y todo el currículum de los 100 constituyentes. Conocemos de algunos, pero no de los 100. Y además, me parece un dato fundamental, conocer precisamente si puede haber o no un asunto de conflicto de interés, porque me parece que los constituyentes tienen como bien supremo generar una constitución el 31 de enero del siguiente año, y por lo tanto el máximo interés debe ser del interés de la ciudad, y por lo tanto no deben estar sujetos precisamente al tema de un posible conflicto de interés, y si lo hay, un mecanismo precisamente para resolverlo. ¿Qué respuesta han tenido hasta ahorita en los constituyentes a esta iniciativa, esta inquietud del InfoDF que presides, y de qué dependerá que estos temas se introduzcan y luego permanezcan sólidamente en la Constitución para la Ciudad de México? Nosotros hemos platicado, por ejemplo, con el presidente de la mesa directiva de la Constituyente, pues ahora el ex senador, el senador con licencia Alejandro Encinas, con algunos coordinadores de los grupos parlamentarios, y ellos mismos han establecido en el artículo 12 y en el 54 del reglamento para el gobierno interior de la Constituyente la posibilidad de que sea un parlamento abierto. Ahí hay un tema bastante complejo, porque en la reforma del 29 de enero no se establece claramente que la constituyente sea un sujeto obligado de transparencia, es decir, no están obligados a ser sujetos, y por lo tanto nuestra facultad no alcanza. Al establecerlo ellos en el gobierno interior, ellos han establecido un mecanismo propio y voluntario para que sean una constituyente tanto sujeto de transparencia como en este paradigma de gobierno, de parlamento o gobierno abierto, como se le dice. Vamos avanzando, seguramente en las próximas semanas tendremos que firmar una especie de convenio, y ellos en su reglamento interior una serie de mecanismos que permita precisamente avanzar en el asunto. Este debe de ser uno de los mecanismos transversales, yo digo, que se genere precisamente en el nuevo diseño institucional, es decir, el Parlamento, el gobierno abierto, implica precisamente la posibilidad de que todo mundo, a través de acceso a información pública y de lo que se genere como información, podamos generar un mecanismo de incidencia y de participación. Yo espero que en la próxima semana podamos ya generar un mecanismo que permita precisamente
precisamente, Sí. sobre todo, abrir esta constituyente a la ciudadanía. Estaremos atentos y, por supuesto, con este espacio abierto para este proceso. Gracias por tu confianza. Estamos al habla. Gracias.